La Iglesia Cristiana por la Gracia de Dios San Miguel tiene el privilegio de presentar para ustedes la exposición de la Palabra de Dios por el pastor Job Ageo Díaz. Padre, te damos las gracias. Te suplicamos que nos ayudes. Yo ya te oré y ya intercedí, pero solo tú puedes darnos la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema se titula ¿Cómo salir de la cautividad? ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Usted se dará cuenta a través de este tema que usted es un cautivo, pero que Dios quiere liberarle. Hermanos, yo confío en el Señor que si usted y yo podamos entender, como dice John MacArthur, la clave es entender la palabra de Dios, y ahí viene la transformación. Que si usted puede entender este mensaje, voy a compartir una parte ahora, que voy a compartir sobre cómo salir de la cautividad. Pero si podemos entender este mensaje, hermano, Dios va a obrar, Dios va a enviar un avivamiento a su vida. Voy a estar basándome en el Salmo 126. Cuando Jehová hiciera ver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quiero hablar un poco del contexto histórico de este salmo. No es correcto hablar de un texto sin ver el contexto. Lo primero que usted hace cuando usted ve a un niño, ¿qué dice usted? ¿De quién es hijo este niño? Cuando usted habla del niño, está hablando del texto, pero cuando usted menciona el papá del niño, el abuelo del niño, está hablando ¿del qué? Del contexto. Entonces, no es correcto cuando uno va a predicar hablar del texto, sino hay que hablar de él, del contexto. Porque si no uno miente, hermanos. Si no uno miente. Imagínense que yo les hable el texto: fue y se ahorcó. Ese es texto. Y después diga, más abajo dice: lo que vas a hacer, hazlo hoy. ¿Qué le habla el texto a usted? Pues que hay que ir a ahorcarse, ¿verdad? Y rápido. Pero el contexto dice, no, es que está hablando de Judas. Y ese versículo hay que verlo en su contexto. Entonces, este salmo vamos a verlo en su contexto. Hay quien no hace eso, hermano, pero eso no es correcto al predicar la palabra de Dios. Eso es incorrecto, es peligroso, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ver el contexto histórico. Ahí ese salmo está hablando del pueblo de Israel, pero en una etapa. Israel fue escogido por Dios con un propósito. Israel había sido escogido por Dios como pueblo de Dios. ¿Cómo había sido escogido, hermano? Dentro de todas las naciones, Dios escogió a Israel
como un pueblo de Dios para que Israel cumpliera el propósito de Dios. Para que fuera un pueblo diferente, especial, para que Israel reflejara la luz, la imagen de Dios a todas las naciones. Para que al ver a Israel la gente pudiera decir, wow, así es Dios. ¿Dónde me baso yo? En Éxodo 19:5. Dice Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso se le dijo a Israel en Éxodo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero Israel se olvidó de los propósitos de Dios. Aunque yo le diga a Ruth, tú vas a ir a la universidad, pero tu propósito, Ruth, es ser una luz en tu grado. Y entonces Ruth los primeros días sí es una luz, pero después se le olvida y comienza ella a vivir como sus demás compañeros. Entonces Ruth se olvidó cuál era el propósito, que yo la envié ahí, pero estoy a la universidad, ¿verdad? Entonces Israel se olvidó de los propósitos de Dios. Israel pecó siguiendo sus propios propósitos y olvidando los propósitos de Dios. Por tal motivo Dios lo disciplinó. ¿Qué hizo Dios, hermano? Lo mismo hará con usted y conmigo, permitiendo que fueran llevados cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Cuántos años fueron llevados cautivos, hermano? Solo 70 años. Hermanos, ¿habría gente dentro de los que fueron llevados cautivos que entendían por qué fueron llevados cautivos? Sí. ¿Habían otros que no? ¿Habrían otros que querían salir de ahí, que clamaban a Dios? Señor, ¿hasta cuándo vamos a salir? Es que este no es el propósito. El propósito es allá en Jerusalén. Señor, ¿hasta cuándo vamos a salir? Había gente que les daba lo mismo estar ahí porque prosperaron en Babilonia. Pero había gente que decía, no, el propósito de Dios no se está cumpliendo en mi familia, en mi vida. Los salmos dicen que volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sión cantando. Pero aquí no tenemos ni templo en Babilonia. Aquí estamos realmente siendo el hazmerreír. No somos una nación aquí en Babilonia. Tenemos un rey pagano, no tenemos profeta, no tenemos nada aquí. Señor, ¿hasta cuándo va a continuar esto? Sácanos, Señor. Y hubo un remanente que clamaba. Ojalá que dentro de ustedes hayan jóvenes y jovencitas y ancianos, que sea ese remanente que clama. Hermanos, ¿cuál fue la ocasión en sí? ¿Cuál fue la ocasión de ese salmo? Porque ese salmo suena como a una desilusión. Parece referirse el salmista a la expectación suscitada por el decreto de Ciro. O sea, cuando los 70 años se cumplieron, Ciro, rey de Persia, de Babilonia, dijo, bueno, Dios me ha hablado, dijo Ciro. ¿Cómo dijo Ciro, hermano? Dios me ha hablado. Dijo, imagínense, Dios dio la orden y dijo, y quien haya de ustedes, dijo, pueblo, para que salgan y vayan a construir los muros a Jerusalén, salgan, dijo, y nosotros les vamos a ayudar. Y salían los grupitos, hermano, como de 40,000. Los judíos eran millones, hermano. Otro grupito de otros 20,000. Eran grupitos, hermanos, que salían. Pero estos grupitos, hermanos, pagaban un precio, tenían que dejar sus casitas, pero había un fuego en ellos que los atraía.
a cumplir el propósito de Dios. Otros no, hermanos, se quedaban ganando billetes bien cómodos. Ya ellos habían emparentado con todo, vivían en ese mundo babilónico, se habían olvidado del propósito de Dios, hermanos. Este pequeño número de los que vuelven del desierto, probablemente, por eso se escribe este salmo. Posiblemente lo escribió Esdras o alguno de los profetas que llegaron con él primero. Entonces, hermanos, lo primerito que yo quiero ver es que, ¿cómo se llama el tema, hermanos? ¿Cómo salir de la cautividad? Lo primerito que yo quiero ver es que podemos salir de la cautividad porque es una promesa. ¿Por qué podemos salir de la cautividad, hermanos? Dios lo promete. Dios dijo, el salmista dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Dios promete que el pueblo va a salir de la cautividad. Podemos salir de la cautividad porque Dios lo ha ¿qué? Prometido. Antes de ver eso, hermanos, quiero decirles algo. Solo Dios puede sacar a una persona de la cautividad. Porque dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Ese versículo indica que solo Dios puede sacar a una persona de la cautividad. Ningún esfuerzo humano, religioso puede hacerlo. Solo Dios lo puede hacer. Lamentaciones 5:21 dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Madre, ¿deseas que tu hija de verdad no sea una religiosa que conozca al Señor? ¿Quieres que suceda eso en tu hija? Primero debes de reconocerlo, que solo Dios lo puede hacer. Que tus oraciones pueden colaborar, pero debes de rendirte. No de, yo la saqué, no, mis oraciones y mis vigilias, mis ayunos, no. Dicen que una vez estaba, el hermano Núñez dice que una vez un cheje estaba picando a un palo. Iba a picar. Y de repente cayó un rayo en el palo y el árbol cayó. ¡Wow! Dijo el cheje. Miren cómo tumbé el árbol. Pero fue el rayo quien lo hizo. ¿Quieres que tus niños, madre, sean hombres de Dios? Solo Dios puede hacerlo. Hermanos, dice que cuando salgamos de la cautividad será como un sueño. ¿Cómo será, hermanos? Dice, seremos como los que sueñan. Me acuerdo que pequeño yo solo sueño de volar. Y que volaba, y había veces que soñaba que en el sueño, que era verdad, no estaba soñando. Hermano, y cuando me despertaba era tan desastroso para mí de no volar. Hermanos, ocurrirán cosas en nuestros hijos, en nuestras generaciones, que si ahorita nos imagináramos, hermanos, no las creeríamos.